Bien, lo que vamos a desarrollar ahora vienen a ser los métodos que hoy en día la psicología utiliza. Nosotros lamentablemente no tocamos lo que viene a ser la historia de la psicología para poder tener un panorama de cómo estos métodos se han ido desarrollando a lo largo de el proceso que ha tenido la psicología en convertirse en ciencia. Pero voy a darles un contexto general para que se den cuenta más o menos cómo es que hoy la psicología se propone frente a la comunidad científica como una ciencia. Ocurre que cuando la psicología se desliga completamente de lo que vendría a ser la filosofía, utiliza como método fundamental o el método de apoyo marcado por la época, por influencia del positivismo, esta escuela o corriente filosófica, utiliza el método experimental como método que va a dirigir su investigación o su desarrollo. Pero sumado a este método experimental, el hecho de trabajar en un laboratorio bajo la observación y la repetición o tratar de repetir una experiencia que confirme que esto es así, fue acompañada de otro método que se llamaba la introspección. Entonces, la primera escuela que surge en Alemania, ya a partir de la fundación del primer laboratorio de psicología experimental en la Universidad de Leipzig, en Alemania, en el año de 1879, a partir de ella se funda una escuela donde se propone, que es el estructuralismo, se propone que deberíamos estudiar la conciencia como el objeto de la psicología y que ésta se va a estudiar de la siguiente manera, donde el experimentador le va a preguntar al sujeto o paciente y éste va a mirar dentro de sí para que le cuente y exteriorice lo que le está ocurriendo. Ahora, tú te vas a dar cuenta que ese método ciertamente es muy subjetivo, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente podría de repente no tener ninguna representación interna frente a algún estímulo que le presenten o no saber cómo expresarlo. Entonces, lo que ellos hacían era preparar estos sujetos para que puedan expresar aquello que tenían internamente. Ahora, en algunos casos resultaba, en algunos casos no. Y también podía generar suspicacia, ¿no? Acerca de si realmente está ocurriendo lo que ellos dicen que está ocurriendo y no están respondiendo simplemente bajo la presión que ejerce el experimentador o el psicólogo. Entonces, después de ello van a presentarse un sinnúmero de métodos y propuestas que no se ajustan necesariamente a lo científico, ¿no? Como por ejemplo, una de las escuelas más criticadas, que es el psicoanálisis, de quien se dice que todos sus procedimientos e incluso el objeto de estudio al que se va a dedicar no tiene nada de científico, ¿no? Habla de lo inconsciente, de un método al que le llama la asociación libre, donde el paciente está echado y simplemente dice todo lo que piensa y sin ninguna restricción, y me pongo de perfil por un motivo, ¿no? Porque el psicólogo o el psicoanalista está detrás de él, escuchando simplemente lo que él habla solo. ¿Ya? No hay una suerte de entrevista como la conoces ahora. Entonces así ha ido evolucionando y digamos que de entre los métodos que han ido surgiendo, se han ido puliendo algunos de ellos, se han ido recogiendo lo mejor de otros y finalmente han quedado los que te voy a presentar acá. ¿Está bien? Entonces hoy en día hay métodos que se suelen utilizar para el trabajo individual, pueden ser los que están de este lado, y métodos que se utilizan para la investigación en grupos, ¿no? Que pueden ser los de acá. Ahora, no quita eso que también esta forma de investigación también podría utilizar o hacer participar estos métodos, ¿no? Que pueden servir como herramienta para acumular información dentro de esta investigación, en el contexto de esta investigación. Bien, entonces vamos a comenzar con, antes de los métodos, vamos a comenzar con la psicología y sus fines o funciones, que es algo que había advertido en la parte anterior. Debe saber usted que si la psicología se propone como una ciencia, la psicología debe responder a los fines, funciones o finalidades que tiene toda ciencia. ¿Y cuáles son ellas? Usted debe recordar, teníamos al describir, al explicar, al predecir y al aplicar. Entonces, voy a aclarar para la psicología estrictamente cómo es. Cuando un psicólogo utiliza o desarrolla la función de describir, lo que va a hacer es otorgar características acerca de un fenómeno psicológico. Entonces, si yo quiero, como psicólogo, responder a la pregunta del alumno por cómo es algún trastorno mental, lo que yo haría sería darle los síntomas, darle el proceso de evolución de este trastorno mental y el alumno estaría obteniendo a partir de ello una descripción, ¿ya? De lo que vendría y la información de lo que vendría a ser este trastorno. O sea,
Si usted me pregunta a mí, profe, ¿qué es la esquizofrenia? Yo, respondiendo a esa pregunta del qué es o cómo es la esquizofrenia, yo estaría dándole las características de ese fenómeno y le diría, bueno, la esquizofrenia es un trastorno mental que forma parte del grupo de la psicosis, donde tiene como característica principal que el sujeto sale de la realidad, hay aplanamiento afectivo, hay apatía, hay alucinaciones. Entonces usted está teniendo características que yo le estoy dando a partir de la pregunta que me hizo y estoy cumpliendo con la función, fin o finalidad denominada describir. ¿Está claro? Y si usted me pregunta, profe, ¿y por qué alguien se vuelve esquizofrénico? Esa pregunta del por qué exige que yo le dé a usted causas, ¿no? Que ha provocado que él se convierta en eso. Entonces ahí estaría cumpliendo la función de la explicación. Por cierto, voy a decir algo, ¿no? De repente usted está esperando ahí mientras está viendo el video, profe, diga las causas, ¿no? O como más le preocupa a algunos alumnos, ¿no? Respecto a la psicopatía. ¿El psicópata se hace o nace? Entonces, en psicología se suele responder a ese interrogante de la siguiente manera, ¿no? Que hay una multicausalidad sobre ese trastorno, ¿no? Nosotros podemos tener una causa biológica, una causa psicológica y una causa social que se han sumado y han dado lugar a ese trastorno. Entonces, hablamos de un sujeto biopsicosocial. ¿Está claro? Listo. Entonces ya hablamos de las causas. Siguiente, el predecir. Como el psicólogo es un científico, puede terminar por estructurar leyes y a partir de estas leyes o teorías puede anticiparse a la ocurrencia de un hecho. Entonces yo puedo decir, si yo he observado a esta persona, la he evaluado y obtengo como resultado de una prueba psicológica que él de repente tiene algún tipo de trastorno que no ha desencadenado, yo puedo anticiparme y decir que frente a una situación de mucho estrés, este sujeto puede terminar por desencadenar. Entonces, hay una prueba de personalidad muy importante, muy interesante, que se llama el MMPI. Es una prueba de personalidad que me permite saber si una persona es prepsicótica o si una persona tiene rasgos psicopáticos. Entonces, yo le recomendaría que usted, si va a hacer una relación de pareja con alguien, le tome esa evaluación, lo lleve a un psicólogo para que le evalúe y le dé la garantía de que esa persona con la que está completamente sana, ¿no? Que no hay ningún riesgo frente a tener una relación con esta persona. ¿Por qué? Porque de ser psicótica, de repente, o esquizofrénica, puede provocar que desencadene luego de una situación estresante. Como psicólogo puedo predecir y puedo anticiparme a ello, ¿no? Puedo saber que si es que ella se somete a una situación de estrés, puede desencadenar su trastorno y de repente sufrir una esquizofrenia o padecer de una esquizofrenia. De algo de esto ya habíamos hablado y recuerdo haber dado un ejemplo similar cuando hablamos en epistemología sobre los fines y funciones de la ciencia en general, ¿no? Lo ajusté a la psicología, recuerdo bastante. Entonces es un ejemplo hasta repetido para que usted termine de entenderlo. Y cuando yo hablo de modificar, en el caso de la psicología, hablo de someter a terapia a un paciente para que éste pueda superar su problema, ¿ya? Superar la condición que tiene, de repente no curarse totalmente, sino, digamos, convivir con este trastorno generándole la menor cantidad de malestar posible. ¿Está bien? Entonces, el psicólogo tiene estas 4 funciones, o fines, o finalidades, y responde a lo que la ciencia comúnmente hace. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la psicología es una ciencia. Entonces vamos a ver qué métodos emplea la psicología. A ver, el primer método es el básico, digamos el que casi todo el mundo emplea, no solamente la psicología, no es un método exclusivo de la psicología, es el método que vamos a llamar el método descriptivo. A ver, ¿qué es lo que hace el método descriptivo? El método descriptivo, te dirá, profesor, tendrá que ver con eso, ¿no? Con el describir, correcto, ¿no? Es el que se le conoce también como el método de la observación. ¿Por qué? Porque para poder yo describir, ¿ya? Debo observar la conducta, debo captar la conducta y registrar la presencia de ciertas manifestaciones. Ojo, no es lo mismo mirar que observar en el caso de la psicología. Mirar lo hace uno cotidianamente. La observación científica es una observación que registra en un cuadro, ¿no? Para ver la incidencia de esta conducta, cuántas veces se reporta esta conducta, cuántas veces se manifiesta, con qué frecuencia,
con qué tiempo de reacción, frente a qué estímulos. Es un registro formal, pero parte de la observación. ¿Está bien? Entonces por eso le voy a llamar descriptivo. Y se suele hablar de dos tipos de observación. Una observación en la que el sujeto mira dentro suyo y expresa lo que está dentro suyo. Es un mirar dentro y contar. Profesor, lo que hace un rato contó, ¿no? Sobre la escuela estructuralista, lo que entrenaban a los sujetos y ellos le contaban lo que pasaba dentro. Correcto, ¿no? Ese primer método, que significa mirar dentro de ti para luego contar lo que está pasando o traerlo hacia afuera, es el que vamos a llamar el método, o sea, la observación interna, es el que vamos a llamar la introspección. ¿Está bien? Para que usted entienda o recuerde o sepa en qué consistía ese método de esa primera escuela psicológica. ¿Está bien? La introspección. Entonces estamos hablando de la introspección como la observación interna. El sujeto mira y expresa. Pero también hay otra observación, la que hace el psicólogo cuando se fija todo lo que pasa por fuera. Esa es la observación externa. Si la interna se llama introspección, ¿qué nombre recibirá la observación externa? Dígalo desde su casa, se le llamará obviamente la extrospección. Muy bien, está fácil, está sencillo, tenemos la intro y la extro. Son los métodos básicos, son los métodos más sencillos. Es el método inicial de la psicología. El estructuralismo utilizaba la introspección y una escuela posterior, que viene a ser el funcionalismo, utilizaba la extrospección además de la introspección. Posteriormente utiliza una extrospección pura, así ortodoxa, rígida, lo que vendría a ser la escuela conductista, que se propone como una escuela sumamente objetiva, que va a estudiar, se llama conductista porque decide que va a estudiar solamente la conducta. Entonces tenemos también ahí la extrospección, ¿ya? Ahora, es innegable, vamos a decir necesariamente, que a pesar de que es un método que observa o capta lo externo y trata de ser objetivo, siempre va a estar ahí en duda el hecho de que este observador podría influenciar en la observación la parte que él tiene como sus prejuicios. Entonces mi observación no es seguro de que sea totalmente limpia, mi observación exacta y coincida con esta realidad. ¿Por qué? Porque hay ciertos prejuicios que yo puedo manejar. Vamos a imaginar, ¿no?, que me mandan a observar la conducta de un grupo de niños y de repente son niños de distintas comunidades y yo tengo una actitud de rechazo a una comunidad especial. No voy a dar un ejemplo muy preciso. Entonces, de repente, al momento de yo observar, lo que hago es observar y este sesgo mío, de manera inconsciente, hace que desfavorezca a ese grupo en mi observación. Entonces, cuando yo presento esto para la investigación, no hay garantía de que se ajuste a la realidad. ¿Se da cuenta, no? Entonces, si le mandan a observar algo que a usted le desagrada, de repente no lo observará adecuadamente. A eso es lo que me refiero, ¿sí? Bien, entonces ya tengo el método descriptivo, que es el método clásico, el método básico. Ahora, otro método que también utilizan los psicólogos es que cuando quieren hacer investigación, se van a basar en algo que se llama el método clínico. El método clínico lo que va a hacer es reunir historias clínicas y a partir de esas historias tratar de inferir cierta, digamos, cierta repetición o cierto principio que está ocurriendo en estos casos, ¿no? Entonces, cuando usted va al hospital y de repente visita a un psicólogo, debe saber que este psicólogo habrá notado, escribe todo lo que usted le dice, ¿no? Entonces, en esta historia clínica que va a quedar registrada, en algún momento alguien va a querer hacer un estudio, de repente un estudio sobre los pacientes asistentes al hospital tal. Entonces, lo que hace es reúne las historias, comienza a ver la evolución de los pacientes, de repente reúne todos los que son depresivos, todos los que tenían un trastorno de ansiedad y se da cuenta cómo están evolucionando y qué características tienen. Entonces, este método clínico le serviría mucho al estudio de la psicopatología, como vimos hace un rato, dentro de la rama vendría a ser las ramas teóricas de la psicología. Entonces, el método clínico también se le llama por eso, como se dedica a trabajar a partir de los casos y las
anamnesis, que son las historias clínicas, se le va a denominar también estudio de casos. ¿Está claro o no? Ahora, usted me dirá, profesor, ¿y qué pasa si ese psicólogo que hizo la historia clínica la hizo mal? ¿Qué pasa si ese tratamiento que dio el psicólogo o esa observación y esas entrevistas que realizaban las hizo mal? ¿Qué pasa? Simplemente la historia queda invalidada prácticamente. O sea, también ahí encontramos una deficiencia porque no hay una garantía de que esa historia esté bien construida. Por eso en algo que se va a incidir mucho dentro de la carrera de psicología es que el psicólogo aprenda a hacer historias clínicas, que haga una historia clínica precisa, sin errores. Es más, la institución, para asegurarse de que está recabando los datos necesarios, le va a presentar una ficha de entrevista al psicólogo que trabaja en esta institución institucionalizado al interior de un hospital o clínica. Le va a presentar una ficha donde le indica qué cosas debe colocar, ¿no? La relación con sus padres, la relación con sus hermanos o con personas de su edad, el inicio de su vida de repente académica, de su vida sexual, algún trauma importante en la adolescencia, algún accidente, una enfermedad. Todos esos datos que él se ve obligado a colocar ahí ocurren porque es lo que considera mínimo la psicología que deberían estar para la posibilidad de una investigación posterior. ¿Te das cuenta, no? Entonces, ese es tratar de asegurar o garantizar que el estudio que se podría realizar sobre ello no tenga muchos errores, o por lo menos la mínima cantidad de errores. ¿Listo? Entonces ahí está el método clínico. Cuando el psicólogo quiere medir algo específicamente acerca de los procesos psíquicos, como decíamos en la anterior clase, en la anterior parte, lo que va a hacer el psicólogo es lo siguiente, es utilizar sus herramientas fundamentales, esos instrumentos que ha logrado crear para poder medir y a cuantificar estos procesos psíquicos. Esto ha sido motivo de discusión y crítica. Hay mucha gente que no cree que sea posible medir algo que es totalmente abstracto, ¿no? Dicen, ¿cómo vas a medirlo, no? No se puede ver, no es objetivo y es absurdo creer que esta prueba realmente mide la inteligencia de mi hijo, ¿no? Y si la mide, ¿cómo estar seguro de que si obtiene un buen puntaje va a tener éxito también en la vida? Entonces, hay una serie de discusiones acerca de las pruebas psicológicas. Particularmente yo no soy muy partidario de ellas, hay algunas que sí me agradan, algunas que no, algunas que las observaría, que no me parecen tan precisas, pero este método surge a partir de relacionar las matemáticas, ¿ya?, con la psicología. Y se dice que dentro de la historia de la psicología es el funcionalismo, escúchelo bien, anótelo ahí en el cuaderno que tiene a su lado para hacer sus notas, es el funcionalismo la segunda escuela dentro de la historia, ¿no?, cronológicamente, y es a su vez la primera escuela norteamericana, porque hay una segunda escuela norteamericana. Este funcionalismo dio origen a la creación de las pruebas o test mentales, ¿ya? Y ese justamente conforma lo que ahora llamamos el método psicométrico o la psicometría. ¿Ya? Fácil, mira, psicológico, metría, medición, ¿no? La medición psicológica a través de los test mentales o pruebas psicológicas. Ahora, vamos a decir lo siguiente. Cuando usted viene al consultorio y le aplica una prueba, cuando usted viene a mi consultorio de repente y yo le aplico una prueba, o cuando usted va al consultorio en un hospital y le aplica una prueba, debe saber que lo que está haciendo este psicólogo es enterarse de lo que le pasa o enterarse o conocer su proceso psíquico, pero de manera indirecta. Habíamos dicho, ¿no? Usted no puede ver o conocer directamente un proceso psíquico. ¿Cómo lo hace? Derivándolo a través de la conducta. Entonces, lo que va a hacer esta prueba es recoger esas manifestaciones como evidencia de ese proceso psíquico. O sea, primera característica de las pruebas, no mide directamente al proceso psíquico, lo mide de manera indirecta. Muy bien, lo mide de manera indirecta. Entonces, la primera palabra que voy a colocar aquí es que los test mentales son indirectos. ¿Ya? ¿Está entendiendo por qué? Son indirectos. Además, el resultado de los test mentales no es un resultado preciso, no es un resultado exacto. Siempre hay la posibilidad de algún margen de error. Eso es lo que en psicología
cuando a alguno de ustedes vaya a estudiar, de repente le van a enseñar en el momento de la construcción de pruebas, ¿no? A partir de la estadística le van a enseñar cómo construir algún tipo de escala de actitud o una prueba psicológica para ver cuánto de margen de error posee. Este margen de error indica que el resultado de las pruebas psicológicas no es exacta, sino que el resultado es aproximado. Entonces, los test mentales son aproximados. ¿Qué otra cosa más? Los test mentales, cuando evalúan un momento. Es como que una fotografía del momento, ¿ya? Y es un error que un especialista pueda afirmar que es lo que arroja esa prueba es lo que es el sujeto como tal. Es el sujeto en ese momento. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque pueden existir condiciones, ¿no?, alrededor de este sujeto que han provocado que su resultado sea ese en la prueba. Quiero que me entienda eso, ¿no? No sé si se logra captar. Voy a decirlo de esta manera. Que de repente, para mala suerte, usted, el día que le toca una evaluación psicológica, tuvo un conflicto en la mañana, ¿no? Tuvo un conflicto en la mañana, peleó con alguien y se quedó con bronca. Llega la evaluación al psicólogo organizacional, vamos a imaginar, ya vas a postular un trabajo. Este psicólogo te evalúa y al momento de evaluarte va a encontrar de repente que esa agresividad que tienes contenida la vas a proyectar en la prueba. Si él no te hace una entrevista adecuada, si él no te evalúa correctamente y no te pregunta cómo estás, qué tal hoy día, estás en las mejores condiciones, sientes que estás en las condiciones óptimas, si es que él no pregunta, va a cometer un error grave. ¿Por qué? Porque la prueba puede salir que tú eres un agresivo. Y de repente él generalizar y decir, no, este es un sujeto agresivo, no lo vamos a aceptar en la institución. Cuando lo que ha ocurrido es que usted está con cierto conflicto ahí que no ha podido superar en ese momento y lo arrastró y de repente se proyecta en la prueba. Por ejemplo, si es que te hacen dibujar a una persona y a ti se te da por dibujar a una persona con uñas, ¿no?, o con dedos puntiagudos, eso representa agresividad. Pero de repente no lo eres, es el momento que te tiene así. Entonces, por eso es que un psicólogo debe acompañar esa evaluación de una entrevista. Curiosamente, son muy pocos los psicólogos organizacionales que hacen eso, ¿no? Tendría que hacerte una evaluación y luego una entrevista y decirte, mira, he encontrado algunos indicadores de agresividad, no sé qué pasa, ¿no? ¿Te consideras agresivo? U otra prueba, ¿no?, a la manera, además del dibujo, una prueba que contraste ese resultado, una segunda prueba, pero tal vez en otro momento, ¿no? No ese mismo día, porque ese mismo día va a salir lo mismo. Y bueno, acompañarlo de la entrevista, de repente el paciente expone y dice, no, bueno, sí, justo ese día yo salía de un problema, ¿no? Me peleé con alguien y me quedé con toda la bronca. Ahí está la explicación. Por eso les digo, es una fotografía del momento. ¿Qué significa? Que el resultado no va a ser siempre así, no es absoluto el resultado. Este resultado puede cambiar. Por eso vamos a decir que otra característica es que los test mentales arrojan resultados relativos. ¿Está bien? ¿Listo? ¿Ah? Hasta ahí está muy sencillo, ¿cierto? Podríamos decir que estos son los métodos que se pueden emplear, esto en investigación y estos dos de repente con el trato directamente con el paciente. ¿Está claro? Listo, entonces vamos a entrar ahora a estos métodos, estos tres de acá, que generalmente se utilizan más para una investigación. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con el primer método, de este lado, ¿ya? Este método es el método correlacional. Mira, es muy sencillo en realidad, ¿ya? A algunas personas les puede parecer hasta absurdo intentar hacer un estudio de este tipo, pero voy a explicar cuál es el objetivo realmente de esta investigación o de este método. Es el siguiente, que cuando yo tengo la imposibilidad de trabajar un experimento por cuestiones éticas, ¿no? Porque no se puede hacer, porque es imposible, yo lo que voy a ir es a observar lo que está ocurriendo, pero voy a tratar de analizar o establecer una relación entre dos variables que se están manifestando. ¿Para qué? Para saber en qué cantidad o medida se presenta una variable psicológica y en qué cantidad o medida se presenta la otra variable psicológica. Sé que hasta ahí es muy abstracto para usted, pero quiero que entiendas esta primera parte. Fíjate, lo siguiente. Si yo quiero saber qué relación hay entre dos variables psicológicas y no puedo establecer una suerte de experimento con los dos, solamente me queda observarlas
cuantificarlas, medirlas y conocer en qué cantidad se manifiesta una o en qué magnitud o con qué frecuencia y en qué cantidad o magnitud o frecuencia se presenta la otra. Ya, si yo noto que cuando esta asciende en magnitud, la otra también asciende, diré que existe una correlación. También puede ser que una ascienda en magnitud y la otra también asciende. Pero de repente yo noto que una aumenta en magnitud y la otra se mantiene constante. Solo en los casos donde una aumenta y la otra disminuye, o ambas aumentan o ambas disminuyen, estaré hablando de una relación, una correlación. Voy a plantearlo ahora de manera sencilla, como dice acá. Estudia la relación de variación, aquí falta una palabra que es variación conjunta, tiene que estudiarse en conjunto, entre dos variables. Y mira lo que pongo como ejemplo. Dice, ejemplo, estudiar la relación entre la inteligencia y la creatividad. ¿Tú qué crees? ¿Tú crees que existe una relación entre inteligencia y creatividad? Ojo, que yo no estoy diciendo que la inteligencia provoque creatividad. No estoy haciendo un estudio de ese tipo. No estoy haciendo un estudio de la manera de que uno va a generar algo en el otro. No. Quiero saber cómo se presenta la inteligencia y cómo se presenta la creatividad en un mismo sujeto. Entonces lo que yo podría hacer de repente, llego a tu academia, ingreso y comienzo a evaluar a todos los alumnos de élite. Entonces los evalúo y les tomo una prueba de inteligencia, primero. Y luego les tomo una prueba de creatividad. Y cuando analizo los resultados, de repente encuentro que los más inteligentes son los menos creativos. Y los menos creativos son los más inteligentes. Profe, es lo mismo, cierto, es lo mismo. Profesor, una cosita. ¿Y qué pasaría si usted encontraría que los más inteligentes también son los más creativos? Igual hay una correlación. Profesor, ¿y si tanto los más inteligentes como los menos inteligentes tienen un mismo nivel de creatividad? Ahí no habría relación. No sé si te estás dando cuenta, ¿no? Claro, en una puedo afirmar que a mayor inteligencia, menor creatividad. A mayor creatividad, menor inteligencia. Y la otra es, ahí hay relación. O también puedo decir, a mayor creatividad, mayor inteligencia. ¿Ya? O a menor creatividad, menor inteligencia. Si hay una variación, en términos matemáticos, para que me termines de entender, si hay una variación inversamente o directamente proporcional, diré que hay una correlación. Si no hay variación de una y la otra se mantiene constante, diré que no hay correlación. ¿Está claro? Entonces es sencillo este método. Yo no puedo provocar, ni establecer, ni afirmar que hay una relación de causa-efecto. Ahora, profesor, ¿y podría servir esta investigación para luego plantearme una investigación de causa-efecto? Claro. Yo te voy a poner un ejemplo, ¿no? De repente yo voy a estudiar familias que tienen un estilo de crianza especial y ver cómo son sus hijos, ¿ya? Entonces yo quiero saber si cierto estilo de crianza provoca cierto tipo de conducta en los sujetos. ¿A qué me refiero? A lo siguiente. Lo siguiente es que de repente las familias autoritarias, ¿ya?, tienen hijos o producen hijos agresivos. Yo no puedo hacer eso en laboratorio. ¿Qué tendría que hacer? Porque es antiético hacerlo. Tendría que buscarme familias, obligarlas o indicarles que utilicen un estilo de crianza autoritario y luego ver cómo se comporta su hijo o qué efecto tiene sobre su hijo. Fíjate que si el efecto es negativo, habría ahí una cuestión ética que estoy sobrepasando. No puedo provocarle algo así a un sujeto. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuál es mi otra opción? No realizar esa investigación, sino ir a observar directamente lo que ya ha ocurrido, sobre lo que ya ha ocurrido. Voy a medir y de repente encuentro que en todas las familias que he estudiado, las que tienen un estilo de crianza autoritario son las que producen hijos más agresivos. Entonces puedo establecer una correlación. Entonces, como me es imposible realizar un experimento donde vea una relación causa-efecto, he utilizado un método correlacional que me permite conocer la variación conjunta entre dos variables. ¿Está claro? Sencillo. Mira, para no perder el hilo, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a trabajar directamente el método experimental, porque en este he hecho alusión a este método, ¿sí? He hablado de un método en donde yo pueda producir en laboratorio una causa, con una causa producir un efecto en otra variable.
¿Te das cuenta? No te dije, ¿no? Traer familias y obligarlos a que críen de manera autoritaria a sus hijos para ver qué efecto tuvieron sobre sus hijos. Ya, eso no lo puedo hacer. Si pudiera hacer algo así, estaría empleando el método experimental. A ver, ¿qué estoy diciendo? Que en el método experimental, el objetivo de este método, que es el que la gente considera el único método científico, es que este es un método muy preliminar. Muchas de las tesis se sostienen bajo este método, la tesis que usted va a hacer para cuando se titule bajo este método. Este método lo que busca es establecer una relación de causalidad. No estoy diciendo casualidad, estoy diciendo causalidad. Como profesor, causalidad, donde una actúa como causa y la otra actúa como efecto, donde una va a provocar una variación o cambio en la otra variable. Entonces estoy hablando de establecer, bueno, acá dice establecer, ¿no? Se me ha ido ahí una sílaba. Establecer una relación de causalidad entre dos variables, ¿ya? Es establecer una relación de causalidad entre dos variables. Ahí omite el error, por favor, ¿ya? Una relación de causalidad entre dos variables. ¿Qué quiere decir? Una variable psicológica voy a estudiar si logra afectar a otra variable psicológica. Ahora, ¿cómo me voy a dar cuenta en una pregunta de examen de admisión que se trata de este método? ¿Cómo me doy cuenta? Sencillo. Tú te vas a dar cuenta porque va a aparecer una palabra como esta, efecto, o un equivalente de esta palabra. Efecto, consecuencia, incidencia. Está diciendo que estoy hablando de o voy a investigar qué puede provocar una variable sobre la otra. Entonces, esta palabrita es la que va a revelar lo que yo estoy indicando que es característico del método experimental. La causalidad. ¿Está bien? La causalidad. Profesor, ¿y cuál vendría a ser estas dos variables? A ver, miren este ejercicio, este ejemplo dice, efecto de un programa de relajación sobre el nivel de estrés de un grupo de estudiantes. O sea, quiero saber, fíjate, cómo va a cambiar el estrés luego de aplicarle un programa de relajación a un grupo de estudiantes. Si usted se da cuenta y analiza el ejercicio, puede notar lo siguiente, que es esta variable, la primera, la que va a provocar un efecto en la otra. O sea, después del estudio, yo estoy esperando que él cambie, que él se modifique, ya sea que el nivel de estrés aumente o disminuya. Yo estoy buscando eso, ¿no? Específicamente, quiero saber cómo puede incidir en ella. Entonces, esta primera variable, que es la que puede provocar un efecto en la otra, es la variable que yo voy a llamar la variable causa. Y es la variable que recibe el nombre de variable independiente. Esa es la variable de que yo como psicólogo manipulo. Yo le voy a aplicar este programa de relajación a un grupo de muchachos para que se modifique su nivel de estrés. Y como el nivel de estrés es aquello que puede cambiar, es aquello que puede someterse a esta influencia, este nivel de estrés le voy a llamar yo variable dependiente. Es la variable, como dicen algunos, la variable efecto, o es la variable que recibe el efecto. ¿Está bien o no? Ahora, yo lo voy a aplicar en un grupo de estudiantes, ¿ya? Y voy a buscarme otro grupo que es lo más parecido posible, por decirlo así, una copia exactamente de este grupo, que debe tener las mismas características, y a este grupo no le voy a aplicar absolutamente nada. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque yo necesito estar seguro de que este nivel de estrés de estos sujetos a los que les voy a aplicar mi programa de relajación, si este nivel de estrés se redujo por mi programa y no se redujo por otra cosa. Vamos a imaginar ya que yo me he traído a estos dos grupos. No, vamos a imaginar que yo solamente trabajo con un grupo, ¿ya? Yo tengo solo un grupo, lo he llevado a mi laboratorio y le aplico un programa de relajación. Y después de 2 meses su nivel de estrés se redujo. Medí a través de una encuesta y su nivel de estrés se redujo. Entonces, yo no podría estar seguro que es por mi programa de relajación. ¿Y sabes por qué no podría estar seguro? Por lo siguiente, porque estos sujetos pueden haberse desestresado por otra actividad.
De repente han estado practicando deporte, ¿no? O de repente han estado practicando meditación. Y la meditación y el deporte ha producido que ellos bajen en su nivel de estrés. Entonces, para mí, lo primero que voy a hacer es asegurarme de que no haya otra variable que intervenga en ellos. ¿Está bien? Entonces, anulo todas esas variables que pueden provocar un efecto en mi variable dependiente. Profesor, ¿y si esas variables no las puede controlar? Eso es lo que yo llamo una variable extraña, una variable que arruina mi investigación. Ya, profesor, controló todas las variables. ¿Cómo sigue estando seguro de que es eso y de repente no es un cambio en el organismo de estos sujetos? Que digamos estaban aquí en una edad complicada, donde eran más sensibles al estrés, pero ahora no. Ahora, producto de la evolución o el crecimiento, han tenido, digamos, mayor tolerancia al estrés. ¿Cómo está seguro? Justamente por eso, ¿no? Por esas diferencias de etapas, de repente, me consigo otro grupo, que es exactamente igual. Si yo a este le aplico mi programa de relajación y veo que se relajan, ¿ya? Le aplico mi programa de relajación y veo que su nivel de estrés se reduce, y a este grupo no le aplico y veo que también se reduce su nivel de estrés, porque tienen que ser igualitos, ¿ah? Todo, edad, sexo, la cantidad de personas, mismo nivel de estrés. Yo veo que también se relajó, diré, ¿qué pasó? Se relajaron, bajó su nivel de estrés y no le apliqué nada. Ah, entonces debe haber sido por otra condición, ¿no? Y es una condición interna en ellos. Entonces, la única manera de asegurarme de que esto funciona es teniendo otro grupo al que no le aplico nada, para luego compararlo con ese grupo. O sea, en otras palabras, para redondear la idea, el grupo control me sirve para fines comparativos, para comparar con este grupo y saber que aquí ha habido un efecto. Si no se terminó de entender la idea, voy a ponértela de manera más sencilla. Un medicamento se prueba bajo este método. Claro, se hace un experimento. Tengo una enfermedad, el COVID-19, ¿ya? Pruebo un medicamento. Le comienzo a aplicar el medicamento, le aplico el medicamento a un grupo de personas. De repente, después de un mes, noto que hay mejoría. ¿Cómo estoy seguro que mejoraron por el medicamento y no porque de repente la misma enfermedad evolucionó así? ¿Cómo estoy seguro? Profe, ¿verdad, no? Entonces lo que hago es lo siguiente. Me consigo dos grupos con las mismas características. Si acá hay 5 mujeres y 10 varones, 5 mujeres y 10 varones. Si el promedio de edad es 40 años, el promedio de edad es 40 años. Si su condición económica es alta, su condición económica es alta. Si vienen de cierta localidad, también vienen de cierta localidad. Ahora sí, a este grupo yo le aplico mi medicamento para contrarrestar el COVID-19 y a este grupo no le aplico. Si luego de un tiempo noto que ellos mejoraron, ¿ya? Y ellos también mejoraron, no estaré seguro que es por la medicación. Pero si noto que los de acá mejoraron y los de acá no, entonces ahí estaré seguro, porque diré, estos dos son exactamente iguales. La única diferencia que existe entre estos dos es que el de arriba recibió medicación y el de abajo no la recibió. Entonces, ¿qué estoy obteniendo? Que realmente mi medicamento afecta o tiene un efecto sobre esta enfermedad. ¿Se da cuenta? Lo mismo, pero podríamos hacerlo también con variables psicológicas. ¿Sí? ¿Quedó? Sencillo. Bien. Y finalmente vamos a ver el método llamado genético. Este método fue el que yo hice alusión hace un momento y dije que había sido utilizado por el señor Jean Piaget. ¿Qué hizo Jean Piaget? Cuando Jean Piaget quiso estudiar el desarrollo de la inteligencia, se planteó estudiarla durante mucho tiempo, aproximadamente más de 20 años. Ahora, es un método muy largo, ¿no? Porque usted dirá, profesor, ¿y qué hizo en esos 20 años? Observó a sus hijos, curiosamente, y a partir de la evolución que tenía la inteligencia de sus hijos, estableció una teoría, ¿no? Con las características que tiene la inteligencia. Ahora, usted dirá, profesor, ¿y eso que obtuvo lo generalizó para todos? Sí, esa es una de las cosas criticables. Ahora, ¿por qué se rescata tanto la teoría de Jean Piaget? Porque es muy detallista, ¿no? Sobre las cosas o características que dice que debe tener un sujeto en cierta etapa de la vida. Es muy detallista y además por el valor que tiene haber estudiado tanto tiempo el desarrollo de la inteligencia. Más de 20 años, señores. ¿Ustedes se imaginan o no? Ahora, usted dirá, profesor, ¿este método se empleará para que la psicología evolutiva crezca? Claro. La psicología evolutiva se alimenta de este método, que es el método genético, porque, en simples palabras, el método genético es un estudio evolutivo
un estudio evolutivo, un estudio de lo que está pasando sobre un proceso y cómo este va cambiando en el paso del tiempo. ¿Te das cuenta o no? El método que empleó Piaget específicamente se llamaría el método genético longitudinal. ¿Por qué? Porque fue muy largo, ¿no? Imagínate, fue muy largo. Su teoría tiene, ¿cómo te digo?, la clasificación o la evolución de la inteligencia. Tiene edades o rango de edades que dice de 0 a 2, de 2 a 7, de 7 a 11 o 12, de 12 a más, ¿no? Supera los 12 años. Y alguien dice, podría haberse ahorrado mucho tiempo. ¿Cómo? Yo podría haberme juntado a un grupo de muchachos, ¿ya?, que tengan distintas edades, ¿no? Uno de 1 año, uno de 2, uno de 3, uno de 4. Seguro a usted se le está ocurriendo, ¿no? Uno de distintas edades, cada uno de distinta edad. Y de repente observar cómo es la inteligencia de un niño de 1, de un pequeño de 2 años, de un pequeño de 3 años, y luego establecer una comparación y plantear una teoría. ¿Te das cuenta? ¿No? Me puede tomar 1 año hacer eso, ¿sí? Pero hay un detalle ahí, ¿no? Que se tratan de sujetos distintos, de mundos distintos, mundos psíquicos distintos. En cambio aquí se trata de un mismo sujeto, porque él estudió con los mismos sujetos durante mucho tiempo. El de aquí es muy largo, en cambio el de aquí es corto. Ahora usted se estará dando cuenta, ¿no? Por cuestiones prácticas, este de aquí será más económico, en cambio el de aquí será más costoso. Pero el de aquí será más preciso y este no. Cada uno de ellos va a tener una ventaja y una desventaja. Pero es el método que decidió utilizar el señor Jean Piaget y que le hizo merecedor a una teoría del desarrollo de inteligencia que hasta ahora no se descarta y que muchas veces hay instituciones, es más, nuestro mismo Estado utiliza ese criterio para clasificar nuestro nivel de educación inicial, primaria y secundaria y qué tipo de contenidos se deben dictar en el colegio de acuerdo a esa evolución, ¿no? A esa suerte de adaptación que propone o equilibrio que propone el señor Jean Piaget. Entonces, ahí tenemos, si usted quiere hacer un estudio genético longitudinal, ya sabe que es caro. Muy poco se hace investigación hoy de este tipo, ¿no? A menos que se trate de un hospital donde se está trabajando por mucho tiempo, ¿no? De repente usted estudia medicina y quiere hacer una tesis y ya está siendo internado en un hospital y decide plantearse un estudio y a partir de ese estudio comienza a investigar, ¿no? La evolución de un paciente o la evolución de los pacientes en el área de neoplásica del hospital tal. Entonces usted está investigando y lo que va a hacer es luego resumir todos los resultados, ¿no? Y va a arrojar una investigación longitudinal. Esa sería la investigación de este tipo de método, el genético. Bien, señores, hemos acabado toda la teoría necesaria para poder desarrollar los ejercicios y ya sabe usted que si tenemos la teoría bien clara, ningún ejercicio se va a resistir. Así que vamos por los ejercicios, ¿está bien? Bien, chicos, vamos a dar solución a las preguntas correspondientes a este tema que es la psicología. A ver, empezamos con la pregunta número 1. Dice, método de investigación que se caracteriza, que se centra en el análisis de la relación entre variables, por ejemplo, relacionar la inteligencia y la personalidad. Como dice relación, la pregunta es muy sencilla, usted tendría que marcar la alternativa A, que es método correlacional. ¿Está bien? Sencillo. Número 2. Una persona que tiene mucha ansiedad frente a las exposiciones escolares debe acudir a un psicólogo. Ojo, que lo que se está hablando, a pesar de que se hable del ámbito escolar, de lo que se está proponiendo es que supere su ansiedad, que ya sería un trastorno de personalidad. La superación de este trastorno de personalidad no la va a hacer un psicólogo educativo, tal vez la intervención para la derivación, pero quien va a tratar esto realmente para poder superarlo va a ser el psicólogo clínico, que es el que se ocupa de trastornos de la personalidad. Muy bien, la alternativa 2 es la letra C. Número 3. La optimización de las relaciones interpersonales para mejorar el clima institucional en una fábrica corresponde a un psicólogo. Estamos hablando en una empresa, estamos hablando de capacitación, mejorar las relaciones interpersonales. Ese es un psicólogo de empresas, es el psicólogo organizacional. La pregunta número 3, la alternativa B. ¿Está bien? Listo. Pregunta número 4. Psicólogo que orienta a los padres para favorecer el desarrollo cognitivo de sus hijos. Cuando habla de cognitivo está hablando de inteligencia, de aprendizaje. Y si hablamos de orientación, estamos hablando de un psicólogo en el ámbito escolar, ¿no? Estamos hablando de un psicólogo educativo. Muy bien, la pregunta 4 ya está. Pregunta número 5. Entonces sería la C.
Pregunta número 5. Detallar el comportamiento de un grupo de adolescentes fanáticos del fútbol corresponde al tipo de investigación. Detallar, dar detalles, dar características. Sería investigación descriptiva. Muy bien, claro, la observación descriptiva. Pregunta número 5, la letra A. Pregunta número 6, el psicólogo que asesora a un equipo de atletas olímpicos, ya no hay que leerlo más, ¿no? Estamos hablando de atletas, psicología deportiva. Psicólogo deportivo, la pregunta número 6B. Pregunta número 7. La selección de obreros que pueden trabajar adecuadamente en equipo y a grandes alturas estará a cargo del psicólogo. Seleccionar obreros. Selección. Estamos hablando de psicología organizacional, el psicólogo de empresas. Alternativa C. Pregunta número 8. La inclusión de un grupo de control. Ahí está, ¿no? El grupo de control. Dice, en la investigación psicológica es propio del empleo del método. Esto de aquí, ¿a qué pertenece? ¿Qué método? Estamos hablando del método experimental. Alternativa A. 8 la A. Pregunta número 9. El psicólogo que asesora a un estudiante para que pueda absolver sus dudas vocacionales. Estamos hablando de orientación vocacional. Hablamos de psicólogo educativo. Alternativa D. Pregunta número 10. A ver. Educativo. Pregunta número 10. Aquí está. El empleo de una terapia que permita el afronte de una fobia. Una fobia es un trastorno de personalidad. ¿Quién aplica terapia para superar o corregir o mejorar ese trastorno de personalidad? El psicólogo clínico, que está en la alternativa D. Pregunta 10, la D. Pregunta número 11. El área de especialización de la psicología aplicada, que estudia cómo el nivel de la inseguridad ciudadana afecta la interacción entre los individuos de una determinada comunidad, es la psicología. Bueno, ahí hay un error pequeñito, ¿no? Es que dice psicología aplicada, ¿ya? Entonces, nosotros nos estamos dando cuenta que nos está hablando de una manifestación social. Entonces, esto tendría que ser una psicología teórica, ¿ya? Van a disculpar ahí por el error en la pregunta, en realidad, ¿no? Yo recuerdo haberla revisado, pero no haber leído bien eso. Entonces, al ver los grupos directamente dije, si es de grupos, es psicología social. Muy bien. La pregunta número 11, la alternativa B. Ahora sí. Vamos a la pregunta número 12. ¿Ya? Voy a la pregunta número 12. Dice, la relación inversamente proporcional. ¿Para qué lee más? Habla de relación. Estamos hablando de método correlacional. Alternativa E de la pregunta 12. Número 13. El cambio favorable que tiene un grupo de estudiantes en su nivel de lectoescritura, originado por la aplicación de un programa. Ah, ya mira, he aplicado un programa y he provocado un cambio en los sujetos. Este cambio que ocurrió es producto de usar ¿qué método? Claro, porque si yo estoy aplicando un programa para tener un cambio en los sujetos, estoy aplicando el método que voy a llamar experimental, la A. Pregunta 14. La incorporación de un espacio de 15 minutos para la práctica de ejercicios de yoga aplicada a trabajadores para mejorar el clima laboral de una empresa. Seguimos hablando de empresas, estamos hablando entonces de psicología organizacional. Muy bien. Pregunta número 15, dice, el comportamiento que tenía Pablo Picasso con las mujeres está relacionado con la cultura machista propia de su ciudad natal, Málaga. Este sería un tema propio de la especialidad. Se está estudiando la conducta en relación a su ciudad, ¿no? La influencia de la ciudad, de su grupo social, de la cultura sobre su conducta. Hablamos de psicología social. Muy bien. Lorena se pone muy ansiosa e insegura, está en la alternativa B, la 15. 16. Lorena se pone muy ansiosa e insegura cuando va a hablar en público, por lo que requerirá de un apoyo psicoterapéutico. Muy fácil. Si habla de la psicoterapia, hablamos de psicólogo clínico. Pregunta 17. A diferencia del método correlacional en el método experimental. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué ocurre en el método experimental que no ocurre en el método correlacional?
Lo que ocurre en el experimental es que se establece una relación de causalidad, ahí está, entre variables. Eso está en la alternativa D. Causalidad entre variables, o sea, una relación de causa-efecto. 18. Aplicar un programa de técnicas de lectura para analizar los efectos, nuevamente, ¿no? Analizar los efectos. Entonces estoy hablando del método experimental. 18, la letra C, experimental. 19. Proponer un programa para incentivar el rendimiento de los integrantes de una institución. Es una función a cargo del psicólogo. Un programa en una institución, estamos hablando de una empresa, sería psicólogo organizacional. La alternativa B. Pregunta 20. Estudiar la conducta de un adolescente y proponer pautas para resolver su conflicto en el aula, ámbito escolar, estamos hablando de psicología educativa. Alternativa, la letra E. Pregunta 21. Raúl es un psicólogo que busca reducir la violencia que caracteriza a un grupo de jóvenes por medio del uso del deporte, para inculcar valores que permitan disminuir la presencia de comportamientos agresivos. ¿Qué tipo de psicólogo será? Mira, acá hay un detallito, ¿no? Dentro de la psicología, a la psicología social se le suele considerar a veces como una psicología aplicada, pero dentro de las aplicadas recibe otro nombre, que es la psicología social comunitaria o comunitaria a secas. En la anterior pregunta, que te acuerdas que te dije que percibí como una suerte de error, estoy notando que el carácter de estas preguntas tienen esa forma de enfoque, ¿no? Considerar que la psicología social, cuando estudia, estaría dentro del lado de las teóricas, y cuando aplica o genera algún tipo de cambio en la comunidad sería una rama aplicada, ¿ya? Pero el nombre adecuado es comunitaria. En este caso, alguno de ustedes dirá, pues no, pero no se supone que psicología social solo es teórica y acá yo veo que está haciendo algo para cambiar. Sí, pues entenderá por eso que debería recibir otro nombre, pero vamos a colocarle psicología social, por lo que algunas universidades aceptan eso. ¿Está bien? Bien, 21, la letra C. 22. De un grupo de 100 médicos que postulaban para diversos puestos directivos en el sector salud, se han seleccionado 20, que se asume tienen características conductuales y de personalidad que contribuyen a un desempeño eficiente. Esta es una tarea propia del psicólogo. Si hablamos de selección, estamos hablando de un psicólogo organizacional. 22, la letra B. 23, investigar sobre el efecto, no leo más si hablo de un efecto. Método experimental, la letra C. 24, la mejora de los niveles de atención de los niños de un salón de clase. Hablamos del ámbito educativo, estaríamos hablando de qué tipo de psicólogo, si es educativo, psicólogo educativo, pues no, claro, 24A. 25, la preocupación persistente de Diego por mejorar su aspecto físico, sometiéndose a exagerados ejercicios musculares e ingesta de anabólicos, poniendo en riesgo su salud, son síntomas de un trastorno que es detectado y diagnosticado. ¿Quién diagnostica, te acuerdas? ¿Quién evalúa y diagnostica un trastorno de personalidad? El psicólogo clínico, porque el psicopatólogo solamente hace un estudio de lo que está ocurriendo, de lo que ha ocurrido. El psicólogo clínico estaría a cargo. Es más, entre las claves no hay psicopatología. Entonces la 25, la letra D. 26. Aníbal ha diseñado un taller de liderazgo que le permite identificar ciertos rasgos de personalidad entre los empleados de una empresa, a fin de escoger entre ellos a los nuevos jefes de sección. Se puede decir que Aníbal es un psicólogo, pues dedicado en una empresa, psicólogo organizacional. Pregunta 27, la 26, la E. 27. Mateo ha sido convocado con otros psicólogos de su especialidad a estudiar en El Salvador el fenómeno del pandillaje, las maras, ¿no? La mara salvatrucha, el pandillaje, de tal manera que puedan diseñar un programa de prevención de dicho fenómeno. ¿Ves? Estamos hablando de estudiar un fenómeno social, hablamos de psicología social. 28, la 27, la E. 28. Con respecto a la psicología clínica, es correcto afirmar que la clínica haga memoria, evalúa, diagnostica, hace tratamiento.
La alternativa A dice, aplica psicoterapia en los casos de personas con fobias. Eso es verdad. Personas con fobias para tratar sus problemas. Alternativa A. 29, la relación de causa-efecto. Facilísimo, ¿no? Relación de causa-efecto. Ya, es una investigación experimental. 29, la letra C. Pregunta 30, identifique el tipo de investigación psicológica, ¿ya? Compatible con el resultado de un estudio que dice: los alumnos que adoptan métodos de estudio generalmente tienen un mejor rendimiento académico. Sin embargo, se encontró el caso de un alumno que, pese a conocer los métodos de estudio, tuvo un pésimo rendimiento académico. ¿Te das cuenta? No es total, no hay una causa-efecto, sino hay una relación nada más. Entonces yo hablaré del método correlacional. Bien, entonces vamos a ir de frente a las preguntas. Ahí tenemos la pregunta 32, sí, porque la 31 no hay, nos hemos comido la 31. 32 clave E, educativo. 33 clave D, correlacional. 33 clave D, ya dijimos correlacional. 34 clave B, descriptivo. 35 A, son exclusivamente humanos. 36 C, psicología social. 37 C, psicología clínica. 38 A, descripción. 39 D, explicar. 40 C, el comportamiento agresivo. 41 B, longitudinal. 42 A, homogenizar los grupos. ¿Qué significa homogenizar los grupos? Hacerlos parecidos. Hay una variable que se llama la variable control. No lo había mencionado. La variable control, para la pregunta que estamos viendo aquí, 42, la variable que voy a tomar en cuenta para que estos dos grupos sean parecidos en edad, en sexo, en condición, se le llama variable control, ¿ya? Algunas universidades le llaman variable interviniente. ¿Está bien? Entonces sirve para hacer parecidos los grupos, homogenizarlos. 42 la A. 43, la investigación que establece que el lenguaje termina en una. 43 la C, genético. 44 la B, indirecta y aproximada. 45 la B, psicopatología. 46 la E, origen biológico. 47 la C, conativos. 48 la E, es sinónimo de psiquiatría. 49 la C, memoria y pensamiento. Y 50 la B, psicofisiología. Muy bien, muchachos, eso ha sido todo por hoy. No olviden, por favor, de conectarse en su plataforma Elite Class y recibir el avance de todas las clases. No se olvide, la próxima semana tenemos el segundo tema de psicología, que es desarrollo humano, donde hablaremos de las distintas etapas que ha sido establecida por la psicología a partir de lo que hemos llamado hoy día psicología evolutiva, y hablaremos un poquito ahí sobre el embarazo y el evento del parto, ¿sí? No se olvide, como le vuelvo a repetir, de conectarse a su plataforma de Elite Class, y nos estamos viendo la próxima semana.